Muy buenas noches a todos, el Señor les bendiga. Amigos y hermanos que nos están viendo por este medio a esta hora, estamos muy contentos, agradecidos con el Señor porque nuevamente podemos escuchar su palabra, nuevamente podemos ser edificados con el pan de su palabra. Y hoy quiero poner en las manos del Señor para iniciar esta transmisión de nuestro servicio de media semana. Y te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Vamos a conectarnos con el Espíritu Santo de Dios y a decirle: amado Padre Celestial, hoy ponemos delante de ti nuestra vida, Señor. Estamos tan agradecidos por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos de esta manera virtual, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Y sabemos, Señor, que tu omnisciencia y tu presencia, Señor, va más allá de un límite territorial. Así que cada uno de nosotros levantamos nuestras manos, Señor, recibiendo de ti la bendición que tienes para nosotros. Habla a nuestra vida, toca nuestro corazón, danos la porción que cada uno de nosotros necesitamos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Lo ponemos todo en tus manos, abre nuestro entendimiento, Señor, y prepara nuestro corazón como una buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a adorar al Señor.
el Señor, Dios fuerte, que se escuche. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Vamos, cántale. Él es el león, león de Judá, él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Tu sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Así es, Señor. Solo ante ti se postrarán, Padre. Señor, venimos delante de ti, Padre, creyendo, Padre, confiando en tus promesas, Señor. Sabemos de que tú las vas a cumplir, Padre. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Vamos, cántale. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Así es, Padre. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Confiésalo y puedo ver con claridad.
las cosas se tornen grises, tú estás sosteniéndonos con tu mano poderosa, Padre. Tú nos cubres con tus alas, Señor. Y a pesar de lo que venga, tú vas a cumplir tus promesas con cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Aleluya. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Qué bueno es exaltarle, qué bueno es glorificarle, porque en verdad Dios es bueno. Y al decir que Dios es bueno, eso es más allá que una simple palabra. Al decir que Dios es bueno, es que Él tiene planes de bien para nosotros. Es que en su plan perfecto ya todas las cosas fueron dadas. Así es que damos gracias al Señor y por eso glorificamos su nombre. Y hoy vamos a seguir hablando acerca pues de las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Pero hoy queremos hablar de un tema muy especial que es acerca de la sangre de Cristo. Yo sé que cada hijo de Dios tiene el concepto de lo que la sangre de Cristo significa. Pero de verdad que yo le pido al Señor y le pido al Padre, le he orado para que todo esto que significa la sangre de Cristo, que nos habla la Escritura, vaya más allá de un conocimiento mental, vaya más allá de un aprendizaje mental, que llegue más bien a ser una revelación espiritual, un entendimiento del Espíritu. Así que hoy abra su entendimiento, diga al Espíritu Santo, háblame, revélame qué hay en la sangre de Cristo, revélame el poder de tu sangre preciosa. Y le voy a pedir que podamos ir al libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. Vamos a leer. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando nosotros leemos este pasaje, sé que algunos, si lo agarramos en el contexto literal, algunos van a decir, ¿cómo es esto de comer y beber la sangre de Cristo? Por eso les decía, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender el misterio de lo que hay detrás de esta escritura. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla que en su carne, que si comemos su carne y bebemos su sangre, tenemos vida eterna? Se refiere a la misma vida que hay en Jesús, porque Jesús es la misma vida en nosotros. La sangre, cuando hablamos de la sangre, ¿verdad?, del ser humano, sabemos que en la sangre está la vida. Y la sangre es un líquido de color rojo que circula a través de nuestras venas y tiene funciones muy valiosas. Ustedes saben que en la sangre hay células. En la sangre están los glóbulos blancos, están los glóbulos rojos, están las plaquetas. Y alguien que se desangra por alguna situación, por alguna herida, puede perder la vida. Porque la sangre nos da los nutrientes que necesitamos para tener vida. Y así el Señor Jesucristo está diciéndonos que si nosotros tomamos de esa sangre, tomamos de su vida, vamos a tener vida. Y no solamente la vida natural, sino la vida eterna, la vida en abundancia que Él quiere para nosotros. Y hoy vamos a ver que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y poder de qué? Bueno, la sangre de Cristo tiene un poder de redención, tiene un poder limpiador. Pero ¿por qué la sangre de Cristo tiene un poder redentor? Porque la sangre de Cristo es una sangre divina, no es una sangre humana, una sangre como de cualquier humano. Es cierto que Él vino a la tierra para hacerse hombre y vivió como hombre en medio de la gente, en medio de esta tierra. Pero Dios escogió a una virgen porque no fue por voluntad de varón que fue fecundado Jesús. Él fue
puesto en el vientre de María a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, primero que nada, debemos de entender que esto fue a través del Espíritu, no fue a través de la sangre de ningún humano. Entonces, la sangre de Cristo es santa, es divina, es redentora. Y como la sangre de Cristo es redentora, nos provee de salvación. Les voy a leer primera de Juan 1:7, que dice, si tienes ahí tu Biblia, vamos a ir al primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, vemos aquí a través de la Escritura que esa sangre redentora tiene el poder para limpiar todo pecado. Usted sabe que en el Antiguo Testamento se ve que los sacrificios de llevar un corderito, de sacrificarlo y derramar su sangre, cubría el pecado, ¿verdad? Y esto lo pedía a Dios para que el hombre fuera limpio de ese pecado. Pero hay una gran diferencia, porque el Cordero Santo, Jesucristo, Él no solamente vino a cubrir el pecado, sino vino para darnos una limpieza total de ese pecado. Entonces vemos que a través de la sangre de Cristo tenemos la salvación. Muchas personas en este tiempo andan pensando que la salvación puede venir porque yo me porte bien, por las buenas obras, puede venir a través de que si entrego todo mi dinero. Muchas veces encontramos en la Biblia que hubieron personas que le preguntaron a Jesús cuál era la clave para la salvación. Y muchas veces Él les decía, hagan esto, hagan lo otro. Pero de cierto que cuando Él murió en la cruz, Él dio toda la provisión para que nosotros fuésemos salvos por Él. Así es de que las buenas obras ayudan. Las buenas obras nos hacen mejores personas, más conscientes, obedientes a Dios. Pero en realidad la única provisión para darnos limpieza de pecados es la sangre de Cristo. También la sangre de Cristo tiene el poder redentor porque nos justifica. Romanos 5, capítulo 9 al 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Solo por medio de la sangre de Cristo puede ser declarado justo. Solamente a través de la sangre redentora de Jesús es que nos podemos presentar delante del Padre justificados. Ya no nos ve en base a nuestro pecado, ya no nos ve el Señor en base a nuestra naturaleza humana, sino ahora el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo. Y en eso tenemos justificación. Pero también la sangre de Cristo, como es redentora, ¿verdad? La palabra redención significa que nos redime, que paga un precio. Paga el precio por nuestra libertad. Paga el precio por nuestra salvación. ¿Qué significa eso? Si alguien paga el precio para la liberación de una persona, esta persona no tiene por qué seguir en esclavitud. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, significa el perdón de pecados. Aquí nos dice, redimir es liberar mediante el pago de un precio de rescate. Por eso la obra de Jesucristo nos redimió de toda iniquidad y nos liberó, como les decía, de toda esclavitud. Él pagó nuestro rescate por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Y sabes que este precio, la Biblia dice que nosotros fuimos redimidos por precio y comprados por precio de sangre. La sangre de Cristo. Y esta sangre tiene un valor que no se puede calcular. Cualquier pecado, cualquier falta, cualquier atadura, cualquier esclavitud que haya necesidad por la cual pagar un rescate para la liberación, la sangre de Cristo tiene el valor que se necesita, el valor necesario.
es algo que tiene un valor incalculable, que no se puede medir. Simplemente la sangre de Cristo justifica, limpia y liberta de todo pecado y de toda maldad. Pero también la sangre de Cristo nos da el perdón de pecados. Ya lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado en la justificación. Pero déjeme leerle esto. Colosenses 1, 13 al 14. Es un versículo antes del que ya leímos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Significa que cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de la misma vida de Cristo en nosotros. Es que mire, cuando analizamos esto, decimos, sí, yo sé que Él derramó su sangre. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Si nosotros sabemos que en la sangre está la vida, así también en la sangre de Cristo está la misma vida de Jesús en ti y en mí. ¿Te das cuenta que esto es algo maravilloso? Esto es algo inexplicable. ¿Cómo la vida de Dios puede estar dentro de mí? ¿Cómo a través de esa sangre preciosa, antes yo no tenía derecho a redención y ahora, a través de ese sacrificio, a través que Él se dio por mí y por ti, ahora yo tengo acceso libre, ahora yo tengo vida eterna y tengo redención? Es algo maravilloso, es algo que nuestra mente no logra explicar, pero solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar todas estas cosas y ponernos en la posición que como hijos de Dios debemos de tener. Porque cuando entendemos el valor que tiene su sangre, que me compró a mí. Mire, cuando uno va a algún lugar, pongamos una joyería. Bueno, las mujeres creo que tenemos un buen ojo clínico, ¿verdad? Para las joyas más caras. A veces vemos joyas de diferentes piedras preciosas. ¿Y quién quisiera, verdad? ¿Quién no quisiera comprar la joya más valiosa? Pero cuando nos dicen el precio, a veces no todos la pueden comprar. Pero ¿se puede usted imaginar a qué nivel nos pone Dios si Él nos compró con el precio más alto que fue su sangre? Nos puso en la posición de lo más preciado, porque valemos su sangre. Ahora ya no valemos una cantidad X, ahora valemos todo, porque valemos su sangre en Él. No sé si me doy a entender en esta noche el valor incalculable que hay en nuestra vida a través de la vida de Cristo, a través de su sangre. Pero también la sangre redentora de Cristo nos perdona de pecados, pero también nos libera del pecado, porque sabes que el pecado es una atadura. Dice que el pecado en sí trae esclavitud. Efesios 1, versículo 7 dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación. Miren las palabras, la liberación y el perdón de pecados. La sangre derramada por Jesús en la cruz te libera de la esclavitud del pecado. Te da poder para vivir sin estar practicando el pecado, sin tener esa atadura. Es que miren, ser esclavo no es algo bonito. Yo sé que en la actualidad ya no hay ese tipo de cosas. Bueno, hay ciertas esclavitudes ahora, ¿verdad? Que la gente se lleva a la gente toman mujeres para llevarlas a ser prisioneras y tenerlas cautivas, ahí con ciertas presiones. Pero ya en sí la esclavitud no se ve como en el tiempo de antes. ¿Se puede imaginar usted ser esclavo? Ser esclavo es alguien que no tiene derecho, no tiene voz, no vale su voz. Ser esclavo es alguien que tiene que limitarse a lo que el amo le quiera dar. Pero en Cristo tenemos esa libertad. Él pagó el rescate, Él nos limpió de pecados, Él nos redimió. Él hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre, derramando su vida por nosotros. También debemos de comprender que la sangre de Cristo fue una sangre derramada. ¿Y eso qué significa? Que no fue una sangre regada al azar, fue derramada. ¿Y sabe qué significa esto? Significa que Cristo no murió como un mártir. No la agarraron a la fuerza y sacaron su sangre. Él se dio por voluntad propia.
Él quiso entregarse. Él dijo, yo pongo mi vida, pero también tenía el poder de quitarla. Pero la sangre de Cristo tiene poder porque fue una sangre derramada. Y esa sangre de Cristo también tiene el poder de acercarnos a Dios. Usted sabe que lo que por mucho tiempo separó al hombre de Dios, y siempre ha sido así, es el pecado, porque Dios es santo. Dios ama a la humanidad, Dios ama a las personas, pero con Dios no va el pecado porque Él es santo. Y no hay poder humano que pueda quitar ese pecado, sino nada más a través del sacrificio de Cristo. Entonces la sangre de Cristo tiene el poder para acercarnos a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 13, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, mire lo que está hablando, es en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Lejos de qué? ¿Acaso cuando recibimos a Cristo cambiamos de domicilio? ¿Acaso cuando recibimos a Cristo nos vamos a vivir a otro planeta? No, simplemente el gran abismo que había entre Dios y nosotros antes de que la sangre de Cristo nos limpiara, ahora ya se quitó de en medio. Ahora Cristo es la propiciación que nos acercó al Padre, a Dios. Ahora estamos cercanos a Dios. Dice la palabra que Él está cercano a nosotros para escucharnos, para estar atentos a oír nuestra voz cuando le buscamos. Mire, la sangre de Cristo tiene el poder para darnos ese acceso al Padre, ese acceso al mismo trono de Dios. Mire, si usted se pone a pensar en un reinado X, Y, por ejemplo, donde hay reyes en España, en Francia, no sé en qué otros lugares hay reyes. ¿Quiénes son los que entran delante de la corte del rey? ¿Quiénes son los que tienen el acceso libre delante del trono del rey? No son todos, ni es a toda hora. Pero ahora nosotros, a través del poder de la sangre de Cristo, tenemos acceso al trono del rey todo el tiempo. Es un acceso ilimitado. Es como que usted llevara una insignia de que usted es alguien especial, de que usted tiene una autoridad que va sobre muchas personas, de que usted tiene una marca que lo hace alguien especial. Es que eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nos da a través de su sangre un ADN divino que ahora nos convierte en esas personas que tienen el acceso libre delante de Dios, delante del trono de Dios. Entonces la sangre de Cristo también nos acerca a Dios, pero también nos sana de enfermedades. Mire, es que la sangre de Cristo es poderosa y le voy a explicar por qué. Primero vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Usted sabe que en Isaías también dice que sobre Cristo fue llevada toda enfermedad, que Él cargó con nuestras dolencias, con nuestros dolores. Dice que la paga de nuestra paz fue sobre Él, que por sus llagas, por esas heridas, nosotros hemos sido sanados. Y mire, para comprender el poder que tiene la sangre de Cristo sobre toda enfermedad, ¿sabe qué dice la Escritura? Cristo dice, por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. Y Cristo no solo murió, sino Él fue sepultado y resucitó. Y ahora está vivo. Y esa vida está en ti y está en mí a través de su sangre. Cuando nosotros analizamos lo maravilloso de la sangre humana, usted puede darse cuenta que la sangre humana tiene los glóbulos rojos, que son los encargados de llevar nutrientes, oxígeno, pero también tiene los glóbulos blancos, que los glóbulos blancos son los que dan el alerta, ¿verdad?, de que hay algo extraño en el cuerpo. Y Dios hizo tan maravilloso el cuerpo humano que hay algo que se llama anticuerpos,
que es como un registro que las células hacen cuando al cuerpo le ha atacado algo, crea anticuerpos para contrarrestar y para atacar esta enfermedad o el virus que pudo haber venido. Pero de repente vienen por ahí virus que nunca han atacado el cuerpo y no hay un registro. Y mientras el cuerpo está buscando cómo defenderse, mucha gente muere en ese proceso. Y cuando ven que una persona ha pasado por esas enfermedades, a veces toman la muestra de la sangre de esa persona para poder crear una vacuna. Cuando a usted le ponen una vacuna, por ejemplo, en contra de la influenza, ¿qué es lo que le están poniendo? Anticuerpos. Le están poniendo dosis de esa enfermedad que ya pasaron otras personas y que ahora han creado una vacuna con esos anticuerpos. Cuando Louis Pasteur creó la vacuna contra la rabia, lo hizo utilizando anticuerpos de animales que habían pasado por la rabia. Primero hizo pruebas, pero ¿cuál fue el resultado? Que un niño que había mordido un perro con rabia se sanó por esa vacuna. ¿Y esto qué me da a entender a mí? Que si Cristo venció en la cruz del Calvario toda enfermedad, que si Cristo llevó en la cruz del Calvario toda dolencia, llevó la pobreza, llevó toda maldición, significa que a través de su sangre, Él tiene el poder para librarnos de cualquier enfermedad, cualquier situación que Cristo ya venció, nosotros también la podemos vencer a través de su sangre. ¿Esto no es algo maravilloso para ti? El entender que si sobre su cuerpo Él ya llevó toda enfermedad, Él ya llevó el cáncer, Él ya llevó el SIDA, Él ya llevó el coronavirus, aunque digan esto apareció hasta ahora, ¿verdad? Jesús nació hace 2000 años, Él llevó todas las enfermedades. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Y si Él venció el coronavirus, nosotros también, a través de su sangre, tenemos protección para vencer todo mal. Así que la sangre de Cristo tiene el poder para sanarnos también. Tiene el poder para librarte de la enfermedad. Tiene el poder para librarte de toda dolencia. Pero la sangre de Cristo también te da el poder para vencer. ¿Para vencer qué? Las tinieblas. Porque sabes que Satanás hubiera podido conquistar esta tierra si no hubiese sido por ese sacrificio que Cristo vino a hacer a la tierra. Él creyó que ya había vencido cuando vio a Cristo morir. Pero cuando resucitó y Cristo ahora está vivo, ahora Él ha vencido a Satanás. Y usted sabe que Satanás es un enemigo que ya está vencido. ¿Vencido por quién? Vencido por Jesucristo, por su sangre. Es un enemigo vencido. Y por cuanto Cristo ya venció, nosotros también vencemos las tinieblas. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia. Dice, los creyentes. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire, ¿con qué vencieron? Dice, ¿con qué vencieron al enemigo? ¿Con qué vencieron al diablo? Con la sangre del Cordero. Eso significa que la sangre de Cristo es el arma más poderosa para derrotar a Satanás. Sin embargo, para que sea efectiva, no solamente tenemos que pedir esa sangre sobre nosotros, también tenemos que ser obedientes. Mira, aquí hay algo en lo cual yo quiero dejarle una instrucción muy precisa. Muchas veces hay personas que proclaman la sangre de Cristo como algo aprendido. Dice la sangre de Cristo aquí, la sangre de Cristo allá. Y a veces hay personas que cuando se asustan dicen, la sangre de Cristo, ¿verdad? Y están hablando de la sangre de Cristo como algo nada más que lo tienen como un dicho. En realidad no lo están hablando con sabiduría ni con inteligencia. Porque aquel que entiende y conoce el poder de la sangre de Cristo y le ha sido revelado, es alguien que se cuida de guardar su vida en santidad. Porque si yo fui lavada con esa sangre de Cristo, tal vez antes cuando yo desconocía eso, está bien que volviera a estar en el pecado. Pero ahora que ya conozco quién es mi Salvador
y el poder que hay en su sangre y la limpieza que eso produce en mi vida, ¿cómo voy a volverme a ensuciar? ¿Cómo voy a volver a ensuciar aquello que Dios ha limpiado? Y en esto también está la base de la autoridad que Cristo nos ha delegado. En que esa autoridad la podamos ejercer a través de la obediencia, a través de llevar una vida santa, porque entonces así todos esos beneficios, todo ese poder del cual hemos hablado hoy, de la sangre de Cristo, se va a hacer manifiesto sobre nuestra vida. Yo sé que Dios tiene misericordia, pero Él espera de nosotros obediencia. Hay gente que quiere vivir una vida como se le antoje, y a la hora que clama la sangre de Cristo, quiere ver el milagro rapidísimo. Por supuesto que la sangre tiene poder, pero para que esa sangre se manifieste en nosotros como un arma poderosa, también en nosotros tiene que haber la autoridad del Señor a través de la obediencia, a través de la santidad. Y es algo que quiero que quede muy marcado en nuestro corazón. Que todos los beneficios, que todas las bendiciones que habla la palabra se van a activar a través de nuestra obediencia a Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permite cosas malas? ¿Por qué si Dios es bueno permitió que me sucediera esto? Yo quiero decirte algo. Probablemente tengamos que revisar, número uno, nuestra vida. Si realmente estamos viviendo bajo los principios de Dios. Hay quienes quieren tomar los principios divinos solamente cuando hay una necesidad. Pero cuando se trata de vivir su vida, quieren vivir bajo los principios propios. Y esto se ve desde antes y se sigue viendo ahora. Si nosotros queremos ver la manifestación completa de los principios de Dios, de los principios divinos en nuestra vida, en forma de bendición y protección, debemos también vivir bajo esos principios. La sangre de Cristo tiene el poder para darte el acceso al lugar santísimo. Hablamos del acceso hacia el trono del Padre, pero también ahora quiero hablarte del acceso a ese lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? Vamos al tabernáculo de Moisés, donde se establecieron ciertos lugares donde se hacían sacrificios. El atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Te estoy hablando de una figura que ahora eso es el tipo y forma de lo que hay dentro de nosotros a través de la vida que hay en la sangre de Cristo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y no había nadie que pudiera entrar a ese lugar, sino nada más que el sumo sacerdote. Y nada más en un tiempo limitado, en un día limitado. No podía hacerlo cada vez que se le antojara. Pero ahora nosotros, a través de la sangre de Cristo, tenemos esa libertad de entrar a la misma presencia de Dios. Ahora mismo que estamos predicando la palabra y que tú me estás escuchando ahí en tu casa, sabes que tienes la presencia del Señor alrededor tuyo. Tienes el acceso a entrar a ese lugar santísimo solamente con cerrar tus ojos, solamente con escuchar la palabra. Pero esto no es de nosotros, esto viene a través de la sangre del Cordero. Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí nos habla de una libertad que hay a través de la sangre de Cristo, de entrar a ese lugar de intimidad. El lugar santísimo era el lugar del tabernáculo, lo que les estaba explicando, construido por Moisés, en donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la sangre de Cristo, podemos entrar a adorar ese lugar santísimo. Mire, cuando usted va a la escritura en los evangelios, usted se va a dar cuenta que cuando Cristo murió sucedieron un montón de cosas. Mire, primero dice que el cielo se oscureció como a la hora sexta y Él murió a la hora novena. Significa que el cielo se oscureció desde que Él estaba en agonía. Y dice que cuando Él murió, la tierra tembló. Y cuando la tierra tembló, dice que hubieron muertos que salieron de sus tumbas, resucitaron. Y también, ¿sabe qué sucedió? Había un velo en el templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo o viceversa. Había un velo que de ahí no podía pasar el que no estuviera autorizado.
Pero cuando Cristo murió derramando su sangre, ¿sabe qué sucedió? El velo se partió, y no se partió de abajo hacia arriba, se partió de arriba hacia abajo. Y a mí eso me habla de una intervención divina. A mí eso me habla de un irrumpir de Dios, de una intervención de Dios. Y a través de la sangre de Cristo, esta sangre tiene el poder para traer sobre tu vida sanidad, para traer sobre tu vida un milagro, un irrumpir en medio de cualquier circunstancia difícil. Porque ahora, a través de que ese velo se rompió, nosotros tenemos libre acceso a donde está la presencia de Dios. ¿Te das cuenta qué poderoso es la sangre de Cristo? No solamente es decir, Cristo me lava con su sangre, eso es el principio de todo, pero también te da el acceso divino a estar delante de la presencia del Padre. Te da el acceso para poder recibir sanidad. También te cubre esos anticuerpos que ya, porque Él llevó en su cuerpo toda la enfermedad, te da esos anticuerpos divinos para que puedas defenderte en contra de cualquier enfermedad. No hay enfermedad humana que pueda resistirse al poder de la sangre de Cristo. Claro, puede ser que hay personas que mueren de ciertas enfermedades, pero puede ser que también ya les haya llegado el tiempo. O puede ser que estas personas no hayan entrado bajo la sujeción, la obediencia de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y por lo tanto aún no han sido lavados ni cubiertos por la sangre de Cristo. Por eso tú que me escuchas, si todavía no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, y tú quieres tener esos beneficios, gozar de ese poder, recibir de ese poder que tiene la sangre de Cristo, hoy solamente con arrepentirte en tu corazón, de decir, Señor, te necesito, y reconocerlo como Señor y Salvador, puedes recibir todos esos beneficios que da el poder de la sangre de Cristo. Y por último, la sangre de Cristo te da paz. Colosenses 1:20, esta es la última escritura que vamos a leer. Dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor trae la paz a tu vida a través de la sangre de Cristo, porque al haber reconciliación de pecados, al haber reconciliación en nuestra vida, eso produce un estado de paz. No una paz que es transitoria, sino una paz que llena, una paz que sustenta, una paz que es una paz completa, una paz shalom, que es indescriptible, que llega a ti a través de esa reconciliación por el poder de la sangre de Cristo. Pero también, para terminar, quiero dejarte esto muy claro. Y aquí tenemos que poner mucha atención. Con todo lo que está sucediendo alrededor puede entrar temor, puede entrar aflicción, puede entrar angustia, ansiedad, pensar, ¿y si me enfermo? ¿Y si me voy a enfermar? Yo solo te digo esto, no es que tú te despegues de lo que estás viviendo humanamente. Solamente lo que te estoy pidiendo es que dejes de ver todo lo que hay alrededor y que pongas tus ojos en Cristo y en su sacrificio. La sangre de Cristo también te da esa protección. Y déjame recordarte este pasaje. Cuando el pueblo de Israel, antes de que fuera liberado, mira que hay una enseñanza bien fuerte, porque el pueblo recibió liberación, pero antes de ser liberado de la esclavitud de Egipto, ustedes saben que el Señor les dio una instrucción. Les dijo que buscaran un cordero y que pues tomaran su sangre, ¿verdad? Les dijo algo con la carne, pero con su sangre les dijo que tomaran un hisopo, que lo pusieran en las puertas y en las ventanas para que cuando la peste de la muerte pasara, ellos no fueran tocados. Yo no sé si a usted le dice algo esto. Esta peste, esta pandemia que está pasando está dejando muerte, está dejando pobreza, está dejando enfermedad. ¿Y cómo podemos nosotros ser protegidos para que esto no nos toque? A través de la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta el poder que tiene su sangre? Cuando la muerte pasó y mató a los egipcios, cuando llegó a querer entrar a la puerta, a la casa, a las ventanas
del pueblo de Israel no pudo entrar, porque era más fuerte y es más fuerte el poder de la sangre de Cristo. Así que hoy vamos a clamar por ese entendimiento del poder en la sangre del Señor. Pero también vamos a pedir y vamos a afirmar nuestra confianza en lo que Él ya hizo por nosotros. Te voy a pedir ahí que puedas cerrar tus ojos. Y vamos a orar. Y vamos a decirle: Padre, esta noche estoy aprendiendo secretos que antes no comprendía, que antes no me había dado cuenta. Porque cada vez que tú permites que tu palabra sea predicada, tú hablas a nuestra vida y hablas a nuestro corazón. Y hoy, Señor, no es la excepción. Hoy hay algo que tú estás hablando. Hoy el Señor te está diciendo: aplica el poder de mi sangre sobre tu vida. Hoy el Señor nos está diciendo que tomemos, que creamos en el poder de esa sangre que Él derramó por nosotros, que Él sacrificó, que Él puso, no porque nadie lo obligara, sino porque Él quiso ponerse en posición sustitutiva por ti y por mí. Y ahora por esa sangre tenemos vida. Amado Señor, hoy a través de tu Espíritu te pedimos que tú nos reveles esa profundidad, esa anchura, esa altura de todo lo que contiene la sangre del Cordero de Dios, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy te pedimos que nos sea revelado ese poder, porque si nosotros salimos del engaño del enemigo, queriendo poner que es más poderoso que el poder que Dios puede ejercer en nosotros, si nosotros salimos de ese engaño, nuestros ojos van a ser abiertos a la revelación que la sangre de Cristo es el arma más poderosa por el cual venceremos, y ya ha sido vencido el enemigo en nuestras vidas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra mano dándote gracias por tu sangre. Yo no sé si usted puede decirle ahí: Señor, gracias por tu sangre. Me acompaña a decirle: Señor Jesús, gracias por tu sangre. Gracias porque diste tu vida, porque tu cuerpo fue molido por mí, porque tu sangre fue derramada hasta la última gota donde estaba tu vida. Y ahora, por cuanto tú vives, yo también vivo. Ahora, por cuanto en ti está la vida, ahora también a través de tu sangre en mí está la vida y la vida eterna. Dígale ahí: gracias Jesús, gracias por tu sangre. Nuevamente dígale: gracias por tu sangre, Jesús. Gracias, porque tu sangre es poderosa, porque tu sangre ha vencido al enemigo, ha vencido a la enfermedad, porque tu sangre tiene todo lo que yo necesito para protegerme y para cubrirme en contra de cualquier plaga destructora. Sienta cómo decir gracias por tu sangre le lleva a una atmósfera de gloria. La rodea o lo rodea a usted de una atmósfera diferente, donde se va el temor, donde se va la angustia. Fuera todo temor de nuestra vida ahora, toda inseguridad, toda ansiedad. Y si se ha sentido con síntomas, hoy en el nombre de Jesús, a través de la sangre de Cristo, recibe sanidad sobre tu cuerpo, porque la sangre de Cristo tiene poder, poder de salvación, poder de redención, poder de limpiar, pero también el poder de sanar y quebrantar todo yugo de esclavitud, poder para traerte paz y poder para traerte protección. Gracias te damos esta noche, Señor. Y si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón y no le has dicho: sé el Señor de mi vida, hoy te invito a que le puedas decir: Señor Jesús, entiendo que te necesito, que moriste por mí en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre y en tu sangre está la vida y vida eterna. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador y te abro la puerta de mi corazón para que vengas a vivir en mi vida, para que tomes el control de mi vida,
para que me des la vida eterna, para que me limpie de todo pecado y que tu sangre preciosa me lave, me limpie de toda maldad, pero que también me guarde y me proteja de cualquier enfermedad o de cualquier circunstancia difícil. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén hemos orado. Aleluya. Qué maravilloso y qué poderoso. Creo que no alcanzaría el tiempo para poder explicar con mayor amplitud toda la abundancia, la bendición que hay a través del sacrificio de Jesús, pero específicamente en la vida que hay en su sangre. Le invito a que usted siga meditando en esto y cada vez que usted ore, dé gracias por la vida de Cristo y dé gracias por su sangre, porque su sangre en usted le guarda, le protege, le liberta. Sigamos viviendo para el Señor, sigamos viviendo en obediencia, en santidad y sigamos buscando su rostro. El Señor les bendiga, que tengan una feliz noche.